Ante el aumento de la pobreza en México, reportado el días pasados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Gobierno Federal en México, Amnistía Internacional exigió al gobierno la firma de un protocolo internacional, el cual permita a los mexicanos en pobreza demandar sus derechos de educación, salud y vivienda ante instancias internacionales, a través de diversas firmas recabadas a las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El viernes pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó un estudio de análisis de la pobreza, en donde destacó que en 2 años, Chihuahua aumentó su pobreza en más de un 6%, con lo cual cerca de 255,000 personas se sumaron a la población de bajos recursos del país. A nivel nacional, la pobreza aumentó de 48.8 millones de personas a 52 millones en el mismo lapso de tiempo. Ante esta situación, Amnistía Internacional destacó la necesidad de proteger a la ciudadanía ante la inacción gubernamental. La situación de pobreza que están viviendo millones de personas en México es una situación de privación de derechos humanos, de violación de sus derechos humanos. Y esto se relaciona obviamente con la situación de pobreza, de violencia que se está sufriendo en varias partes del país, que también es una violación de derechos humanos. Tenemos que entender que todos los derechos humanos están interconectados y que todos deben de respetarse para lograr una situación en la cual las personas puedan vivir en dignidad. Entonces creemos que es necesario contar con mecanismos efectivos de lucha contra la pobreza como un elemento de desarrollo y como un elemento de bienestar y de garantizar una vida digna a todas las personas, incluido también el derecho a no vivir en una situación de violencia generalizada como la que se puede estar viviendo en algunos casos. Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales tocan a todas las personas que estamos viviendo en la pobreza. Esos derechos, pues de educación, de salud, de cultura, etcétera, son desde el punto de vista de Amnistía una crisis de derechos humanos. Entonces, todas las personas que vivamos en esa situación vamos a estar requiriendo este tipo de legislaciones. Y por supuesto eso es algo que se da en todo el país y a nivel internacional. Chihuahua, uno de los casos también de falta de acceso a estos derechos, por supuesto. Lo que se requeriría para atacar esta crisis de derechos, pues por un lado son estos mecanismos internacionales y por otro lado un trabajo que también tiene Amnistía es hacer exigibles los objetivos de desarrollo del milenio con una perspectiva de derechos humanos. Eso implicaría que estas cifras de pobreza necesitan estar divididas por sectores poblacionales. En este caso hoy estamos aquí pidiendo al gobierno mexicano que firme y ratifique el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La firma del protocolo facultativo podría servir para que se implementasen mecanismos a nivel nacional de exigibilidad y de rendición de cuentas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y en caso de que estos mecanismos no funcionen o no se implementen, las personas que están viviendo en esta situación de pobreza porque se están violando sus derechos pudieran acudir a instancias internacionales a denunciar esta situación. Sería parecido a lo que hoy en día ya sucede con los llamados derechos civiles y políticos. Los 52 millones de personas que según el Coneval viven en situación de pobreza en México son una muestra de que no tenemos mecanismos adecuados de rendición de cuentas y de exigibilidad de derechos. Puede haber otras muchas razones, pero creemos que estos mecanismos podrían ser una ayuda para luchar contra la pobreza en México. Cerca de una decena de integrantes de Amnistía Internacional colocaron carteles y una casa de cartón en forma de protesta en el exterior de las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde recogieron decenas de firmas de ciudadanos para presionar al gobierno. Lo que queremos en este momento es llamar la atención nuevamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia estos temas de pobreza que son cruciales y que entendemos que en medio de un panorama de crisis de derechos humanos como la que vive México, que va más allá de la pobreza, pues este podría parecer un tema secundario, pero es un tema, como nos dice la Coneval, que afecta a 52 millones de personas, o sea, hace casi la mitad de la población nacional. Y por lo tanto, pues requerimos que la pobreza sea un tema también muy importante para los derechos humanos en México. Hasta el momento, por temas de pobreza, hemos recabado arriba de 20,000 firmas, uniendo mucha gente en este país que está viendo la pobreza como una crisis importante y que le pide a sus gobernantes que hagan caso a estos temas de derechos humanos que ellos están viendo como muy importantes. Desde la Ciudad de México informó con imágenes y voz de Dios Camacho Rivera, Marta Elba Figueroa para Diario TV.